Dios les bendiga, bienvenidos una vez más a un nuevo podcast. El día de hoy les traigo el podcast número 16 y quiero hablar sobre la idolatría y lo asqueroso y lo putrefacto que es este olor delante de Dios, de Jehová nuestro Dios. Cuando Moisés y Aarón le dijeron a Faraón que dejaran ir al pueblo, Faraón se endureció y los hizo hacer el mismo trabajo que ellos venían haciendo, de hacer ladrillos, pero les dijo que además ellos debían buscar el suministro, que era la paja, para hacer estos ladrillos, que la debían buscar ellos mismos también, porque hasta ese momento los egipcios le estaban suministrando la materia prima para hacer estos ladrillos, y aquí Faraón se endurece y les sobrecarga el trabajo, haciendo que ellos mismos busquen la materia prima para hacer el mismo trabajo. Entonces los líderes de Israel se quejan donde Moisés y les dice: mire el Señor sobre vosotros y os juzgue, pues nos habéis hecho odiosos ante los ojos de Faraón, ante los ojos de sus siervos. Y el término odiosos, que aquí en la letra O, la palabra literal que usa es: nos habéis hecho que nuestro olor hieda. O sea, nos habéis hecho despedir un olor putrefacto, un olor asqueroso delante del faraón. Eso es lo que dice el original, lo literal del hebreo. Entonces, ¿qué pasa? Que esta metáfora que están usando ellos, los líderes de Israel, de despedir un olor asqueroso delante de Faraón, Dios lo usa de vuelta cuando da la primera plaga, que es convertir el agua en sangre, el agua del Nilo. Usa esta misma expresión. Entonces dice: el Señor dijo a Moisés: di a Aarón, toma tu vara y extiende tu mano sobre las aguas de Egipto, sobre sus ríos, sobre sus arroyos, sobre sus estanques y sobre todos sus depósitos de agua, para que se conviertan en sangre, y habrá sangre por toda la tierra de Egipto, tanto en las vasijas de madera como en las de piedra. Aquí el original no dice vasijas de madera o de piedra, sino que el original dice tanto en madera como en piedra. ¿Ya? Eso es lo que dice lo literal que está escrito. Dice tanto en madera como en piedra. Entonces aquí se debe leer: habrá sangre por toda la tierra de Egipto, tanto en madera como en piedra. ¿Ya? ¿Y por qué dice esto? Así lo hicieron Moisés y Aarón, tal como el Señor les había ordenado, y alzó Aarón la vara y golpeó las aguas que había en el Nilo ante los ojos de Faraón y de sus siervos, y todas las aguas que había en el Nilo se convirtieron en sangre, y los peces que había en el Nilo murieron, y el río se corrompió. Esta palabra se corrompió, la letra R, la nota al pie dice que daba mal olor. El Nilo, al morir todos los peces y esta sangre estancada que estaba ahí muerta, esta muerte que se había apoderado de este río, daba un olor putrefacto, mal olor. Lo mismo que reclamaron aquí los líderes de Israel a Moisés, que esta era una metáfora. Dios la convierte en una realidad, pero en sentido contrario, que era el Nilo el que estaba dando mal olor a todo Egipto, en toda la tierra de Egipto. ¿Y por qué? Porque dice Deuteronomio capítulo 28, verso 36, advirtiendo: aquí está hablando Dios sobre las consecuencias de la desobediencia. Y una de las consecuencias de la desobediencia le dice aquí que serán llevados a tierra extranjera, y allí servirás a otros dioses de madera y de piedra. Entonces, Dios relaciona la madera y la piedra con estos ídolos, estos dioses falsos que adoraban otras naciones. Por eso aquí dice que esta muerte, esta putrefacción que llegó al río Nilo, va a golpear incluso a la madera y a la piedra, incluso es a sus dioses, a sus ídolos. Lo que está haciendo Dios acá es burlarse de sus ídolos, de sus dioses falsos. Es riéndose y humillando a los dioses de Egipto, humillando a Faraón, así como lo humilló cuando convirtió la vara de Moisés en una serpiente que se comió a las dos serpientes que habían hecho los hechiceros. En el antiguo Egipto, cuando los faraones eran sepultados, se simbolizaban con dos varas cruzadas en sus pechos y una serpiente en su cabeza. Y esa serpiente simboliza la autoridad y el poder del faraón como Dios. Y esas dos varas representan su autoridad.
Entonces, ¿qué es lo que hace Dios cuando convierte la vara en serpiente? Y esas dos serpientes, esas dos varas, se comen a la serpiente de Faraón. Lo que está haciendo es humillándolo, humillando su autoridad como Faraón. Entonces, eso es lo que está haciendo Dios con esta plaga, es humillar a Faraón y humillar a sus dioses. Y lo está haciendo con este olor de putrefacción que se apoderó de todo el Nilo al convertirse el agua en sangre y al morir sus peces, a despedir un aroma, un olor a putrefacción, un olor desagradable, asqueroso, detestable delante de Dios, apestoso delante de Dios, que esa es la palabra que podríamos usar con respecto también a lo que hicieron los líderes de Israel, que ellos dijeron que se habían vuelto apestosos delante de Faraón. Entonces Dios se burla de estos dioses y humilla a estos dioses falsos porque dice que son de madera y de piedra, son dioses falsos. Es idolatría, por eso es que la idolatría es tan desagradable delante de Dios. En Hechos capítulo 17 vemos a Pablo cuando llega a Atenas y dice que la ciudad estaba entregada a la idolatría. Entregada a la idolatría. Hechos 17, capítulo 16. Y después más abajito el verso 22 les dice: observo que ustedes son muy religiosos. ¿Qué le está diciendo en el fondo el apóstol Pablo a los atenienses? Le está diciendo que esta idolatría es sinónimo de ser religiosos. Es sinónimo de ser religiosos. Por lo tanto, hermanos míos, la idolatría es sinónimo de ser religioso, o al revés, ser religiosos es sinónimo de idolatría. ¿Y qué nos dice el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 10, verso 14? Huyan de la idolatría, porque la idolatría es abominación al Señor. Como lo dice Ezequiel capítulo 11, la idolatría es abominación a Dios y la religión es sinónimo de idolatría. Entonces Pablo escribe: huyan de la idolatría. Cuando las tradiciones, hermanos míos, y los mandamientos de tu religión son más importantes que la palabra de Dios, eso es idolatría. Cuando tu sistema teológico es más importante que la palabra de Dios, eso es idolatría. Cuando las costumbres y mandamientos de los hombres de tu corporación son más importantes que la Biblia, eso es idolatría. Cuando lo que dice tu pastor o tu profeta es más importante que la Biblia, eso es idolatría. Cuando tu propia definición de Dios y de la verdad son más importantes que la Biblia, eso es idolatría. Todo eso es asqueroso y apestoso delante de Dios. El llamado es: huye de la idolatría, deja la idolatría, deja la religión, deja esas costumbres, esas tradiciones que te han enseñado en tu corporación, porque es idolatría. Todos los mandamientos de hombre que hay en tu corporación, todas esas costumbres que no se apegan a la Biblia que hay en tu corporación, déjalas. Huye de la idolatría, porque la idolatría es un olor desagradable delante de Dios, es apestoso, es asqueroso delante de Dios. Esa es la pequeña reflexión que quería entregar hoy en día. Dios les bendiga mucho.